Hello, ¿qué tal? ¡Holi! Bienvenidos al nuevo podcast de Cassette Rayado, El tercero. el tercero. Antes que nada, antes de empezar cualquier cosa, el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es la ansiedad. Primero queremos hacer una pequeña aclaración y es el hecho de que ninguno de los dos somos psicólogos ni contamos con los estudios necesarios como para que puedan tomar cualquier comentario que hagamos nosotros como un hecho. Entonces prácticamente lo que vamos a estar hablando el día de hoy está completamente basado en nuestra experiencia, y aunque es un hecho que incluimos algunos conocimientos que tenemos pues de encuentros que hemos tenido con psicólogos, tanto como para atendernos, así como Terapia. sí, como terapia, así como artículos que hemos leído al respecto. De igual manera no hay que tomarnos muy en serio. Lo mejor que pueden llegar a hacer es ser completamente críticos con lo que están a punto de escuchar e investigarlo ustedes mismos para que puedan confirmar toda esta información. Fuera de eso, ¿qué tal, Lucero? ¿Cómo estás? Pues, no sé. Este tema me da mucha ansiedad. Híjoles. Sí, hoy fue de esos días que los que no sabes qué está pasando y sabe, como que ya me está afectando esto del encierro, la verdad. Sí, de hecho, lo más probable es que muchas personas en este momento se puedan llegar a sentir un poco identificadas precisamente por el tema de lo del encierro, ¿no? De que pues normalmente estamos acostumbrados a estar saliendo para arriba y para abajo, si no es una cosa es otra cosa, pero pues digo, uno puede apreciar estar 1 o 2 días en completo encierro, ¿no? Pero ya tener aproximadamente casi 2 meses, pues como que ahora sí ya les Sí, está pesando a algunos, ¿no? Sobre todo a la sí. gente que le encanta estar afuera. Y de hecho yo al principio como que hasta lo disfrutaba estar así en la casa, a veces en pijama. Después me di cuenta que me empezó a afectar el estar en pijama todo el día. Entonces pues me empecé a hacer una rutina de, bueno, me voy a bañar, me voy a cambiar, me voy a alistar como si fuera normal a la oficina. Pero poco a poco como que también fue perdiendo su efecto eso. Y algo que me pasó hoy, que me lo estuve guardando para cuando grabáramos, es que hoy me pasó algo muy curioso. Y es que cuando, o sea, yo me baño en las mañanas. Cuando salí de bañarme, yo me vi en el espejo y sentí que no era yo. Ah, caray. ¿Cómo? No sé, había escuchado que eso pasaba, pero como que hoy fue muy curioso, como que verse en el espejo y no reconocerse. No sé, algo así me pasó. Y creo que ya me había pasado alguna vez que para esto, como ya vamos a entrar en el tema de la ansiedad, cuando tuve depresión, creo que alguna vez me llegó a pasar eso, ¿no? De no reconocerte en el espejo. Oh, sí. ¿No te ha pasado? La verdad es que no me ha pasado. Y de hecho, en mi caso, por ejemplo, antes de comenzar todo el tema de la cuarentena, yo tuve una complicación médica que me hizo estar encerrado todo un mes, como aproximadamente 2 semanas antes de que comenzara la cuarentena. Entonces para mí fue así como que al fin ya puedo salir. Y nomás di un paso al exterior cuando ya estaban diciendo que teníamos que encerrarnos todos. Entonces ya traía así como de que poco de entrenamiento al respecto. Y de todos modos, estoy un poco acostumbrado a estar así como por periodos prolongados de tiempo encerrado. Por tu trabajo. Sí, no, mi trabajo implica estar saliendo Ah, constantemente, bueno, de hecho, o sí. sea, una de las cosas que hace muy tolerable mi trabajo es que nunca estoy haciendo lo mismo y siempre estoy del tingo al tango. Del tingo al tango. Del tingo al tango como señor ya. Tingo al tango. ¿Qué es Pero, tingo? buena pregunta, no sé, del tangananica al tanganana. Bien, pero bueno, vamos a explicarles un poquito qué es la ansiedad. Y es que la ansiedad es un trastorno mental que ocurre cuando el cuerpo, o más bien la mente, siente un miedo inexistente. Pero es un trastorno. Efectivamente sí es un trastorno.
de la psique. Pero bueno, consiste en prácticamente nosotros como humanos seguimos siendo animales, entonces contamos con ciertos instintos, que dentro de estos instintos se encuentra el miedo, que el miedo pues es un instinto natural o es una respuesta que tienen todos los seres vivos ante la existencia de un peligro. El cuerpo tiene que entrar en un estado de empezar a consumir mucha energía y utilizarla ya sea pues para pelear o para huir. Ajá, y en dado caso, el animal una vez que utiliza este recurso, ya sea pues para pelear o huir, ya que está completamente fuera de peligro, pues el animal puede volver a regresar a la normalidad, ¿no? Sí. En el caso del ser humano, como nosotros contamos pues con un intelecto más complejo, nosotros podemos llegar a generar miedos inexistentes, es decir, podemos plantear una situación la cual puede ser basada en hechos reales, mas sin embargo no necesariamente está ocurriendo como nosotros lo tenemos en nuestra mente, o pues una situación completamente ficticia que está ocurriendo únicamente dentro de nuestro cerebro, que nos despierta este instinto del miedo, pero al no existir susodicho situación, pues nunca se gasta la energía, entonces estamos constantemente gastando el recurso dentro de nuestro cuerpo, y llegamos a un nivel de cansancio, pues entonces nomás estamos lo que se le conoce como overthinking o sobrepensar las cosas, y nos sentimos así como un estado alterado que no comprendemos, pero es que nuestro cuerpo está completamente preparado. Está en alerta. Está en alerta exactamente para tomar una de dos decisiones, pelear o huir. Entonces, como esto jamás sucede, pues nomás nos comenzamos a agotar. De hecho, hay un video que pudieran llegar a consultar de esto, que es un video de Disney, un video viejito. Se los vamos a dejar en la descripción de YouTube, por si lo quieren ver. Que para la época en la que fue creado, yo creo que aplica bastante en la actualidad, ¿no? Y sobre todo en el momento en el que estamos ahorita. Pero bueno, vamos a basar más que nada en las experiencias personales que hemos tenido respecto a la ansiedad. Así que, Lucero, si quieres comenzar contándonos algo. ¿Qué? Bueno, para acomodar bien este tema, lo que vamos a hacer es hablar en cómo nos ha afectado en la vida, o sea, cómo nos ha afectado en la escuela o con los amigos, con la familia o en el trabajo. La verdad es que yo no tenía idea ni de qué era la ansiedad, ni de que yo la padecía, ¿no? Pero como dice Luis, es el estar en ese estado de alerta todo el tiempo, sin descanso. Entonces, tanto tus sentidos se agudizan, estás siempre como a la defensiva, vaya. Pues yo apenas tengo como, yo creo que ni el año, tengo medio año, no sé cuánto, la verdad, yendo a terapia. Y desde entonces yo me puse a pensar en cosas que me han pasado en el transcurso de mi vida, ¿no? Sobre todo a partir de la secundaria, yo creo. Entonces, en cómo me ha afectado en la escuela, por ejemplo, o cómo me afectó en su momento, porque ahorita ya no estamos estudiando, ¿no? A mí me pasaba mucho eso de estar a la defensiva todo el tiempo, que ahí yo incluyo la parte de los amigos, como del círculo social, y siempre, por ejemplo, si tenía un novio en la prepa, siempre estaba enojada. Y bueno, también como las actitudes de esta persona que a lo mejor también tenía esto pues de la ansiedad, pues nos la llevamos, ¿no? Como del chongo, digamos. Y eso, o sea, esas acciones afectaban a mis amigos, o sea, como a mi círculo, ¿no? Y también como el sobrepensar. Eso sí me afectó en la escuela, como ya con los maestros, digamos. Que algo que yo me acordé porque Luis está dando clases ahorita pues de manera virtual y así. Como que pregunta de que, ¿dudas esto, el otro?
preguntas. O sea, como que me acordé de las veces que los maestros te dicen, ¿no? Como tienen que participar. Si no participan, o sea, son puntos menos. Y a mí me pasaba mucho que, bueno, para empezar, yo ya lo he dicho en el capítulo pasado y así, que soy muy nerviosa para hablar, sobre todo en público. Entonces a mí sí me ponía muy mal el tener que participar, ¿no? O solo preguntar algo. Se me fue quitando con el tiempo. Bueno, no, en realidad no. Pero lo fui como controlando, digamos, ¿no? En la universidad no recuerdo si me pasaba, pero procuraba no participar, pues. No dar mi opinión o no preguntar o ese tipo de cosas, porque a mí me afectaba mucho esto de sobrepensar. Siempre estaba de que, ay, no, es que van a decir esto, o se van a burlar de mí, o va a pasar esto, que es algo que parte de este trastorno es el hecho de no estar en el presente. Siempre estás en el pasado o en el futuro, digamos, ¿no? O sea, siempre estás pensando en las cosas que hiciste, sobre todo en las cosas que hiciste mal. Y siempre estás pensando en si tus acciones van a afectar al futuro, cómo le va a afectar al futuro, si vas a tener un futuro. O sea, es estar aquí, digo, allá o acá. Nunca estás en el presente. Entonces eso es algo que yo creo que me afectó de alguna manera el estar en la escuela, ¿no? O sea, ya directamente como con los maestros, ¿no? No tanto con los amigos y así. Vaya, ¿no? Yo creo que una de las complicaciones más grandes que puede llegar a tener una persona con esto es que uno no sabe cómo identificar esta clase de condiciones, porque la sociedad prácticamente nos prepara, o al menos la cultura mexicana, ¿no? No está capacitada para atender esta clase de situaciones. Pues de hecho tiende a ser como bastante molesto llegar a mencionar así como problemas que nos aquejan a los mayores, porque las respuestas que nos dan son respuestas muy agresivas, pues como tienes que tomar el toro por los cuernos, o tienes que salir adelante, o tienes que aprender a hacer las cosas así y vivir tu vida. Y si tú les hablas así de que tú te sientes de alguna manera, pues te batean, ¿no? Entonces imagínate estar en la escuela, ser un estudiante que está empezando a recibir un montón de responsabilidades de las que no está acostumbrado, y uno conforme va avanzando pues de nivel académico, pues más responsabilidades se le van atribuyendo. Sí. Entonces se va volviendo cada vez más complicado, y entre más mal te vas sintiendo porque no eres capaz de resolver todas estas responsabilidades, y sobre todo pues que no te puedes llegar a atender a esto al respecto porque te da miedo expresárselo a alguien más por esta clase de respuestas que te puedan llegar a dar, pues de que si vas con un amigo o vas con tus padres o vas con alguna persona pues a la que le tengas confianza, te da miedo expresarte de esa manera, porque empiezas a darle vuelo a la mente, ¿no? De que el qué dirán, o sea, van a pensar que estoy loco. Ajá, pero en general, o sea, en base a mi experiencia, ¿no? Ajá. Yo no sabía que yo tenía esto. O sea, exactamente. Yo pensaba que yo era así. Yo pensaba que yo estaba bien, por así decirlo. Bien me refiero a que, o sea, si era yo y las cosas que yo pensaba estaban bien, entonces si me enojaba o algo es porque la otra persona hizo algo mal. Entonces ya de ahí como que si no te das cuenta de esa parte, creo que es difícil pedir ayuda. Que bueno, voy a hablar de eso ya como ya en el último punto. Hay una frase que me gusta mucho. La tengo que decir porque acabo de mencionar lo de o estás en el pasado o estás en el futuro, pero nunca estás en el presente. Y es de Kung Fu Panda. La escucho en Kung Fu Panda. Ay, no, yo siempre traigo las películas y esas cosas aquí, ¿no? Bueno, y la frase dice: estás demasiado preocupado por lo que ya sucedió y por lo que sucederá. Hay un dicho que dice: ayer es historia, mañana es un misterio, pero el hoy es un regalo. Por eso se llama presente. Oh. ¿Quién lo dijo? Confucio. No. En Kung Fu Panda. Ah, el maestro que no me acuerdo cómo se llama, que es... ¿Cómo es? Una chinchilla. Que es una chinchilla, ¿no? Sí, es una chinchilla, ¿qué no? ¿Qué es? Una tortuga, Luis. Ah, lo dijo la tortuga. Sí, es cierto. Fue la el tortuga maestro se lo dijo a la chinchilla. Owen Wei.
a pop. Sí, esa frase me gusta mucho. Me gusta porque algo que me ha dicho la psicóloga mucho es Lucero, tienes que estar en el presente, tienes que disfrutar el presente y tienes que ver tu situación en el momento. No es tanto como de estar pensándolo, o sea, si tienes un problema, va a tener una solución, pero si esa solución no llega en el momento, en tu presente, tal vez va a llegar después, quién sabe, pero tampoco es enfrascarse pues en esos pensamientos. Sé que es difícil, suena muy fácil, o más bien decirlo es muy fácil, ¿no? Sí, es un tema complicado porque una cosa es que te digan, mira, tienes que aprender a centralizarte en el momento en el que estás viviendo, pero al tener este trastorno, pues va a haber momentos en que lo intentes, pero siempre te van a llegar los pensamientos de, uy, ¿qué va a pasar mañana? ¿Cómo lo voy a hacer pasado? Poniendo como ejemplo lo que está ocurriendo hoy, pues no sabemos si el día de mañana se va a extender más la cuarentena o se va a complicar más las cosas. Hay un montón de situaciones que pueden ocurrir que no sabemos qué es lo que va a pasar y se está volviendo cada vez más complicado centrarnos en el presente. Porque aparte de que se está volviendo completamente monótono, pues sí, muy rutinario. No hay como muchas experiencias nuevas que podamos estar viviendo. Hay algunos que a lo mejor ya están más acostumbrados a trabajar desde casa, por ejemplo, pero va a haber otros que no y va a haber otros que sus trabajos impliquen tener que salir y como no pueden salir, no pueden realizar bien sus trabajos. Sí, ¿qué digo? Yo creo que a mí algo que me encanta es trabajar en casa, ¿no? Pero trabajar en casa cuando puedo salir. Cuando es una decisión propia, no una obligación. Sí, yo me acoplo muy bien al trabajo en casa, porque creo que nuestras carreras en sí se prestan, ¿no? Para trabajarlas en casa. Claro, pero siempre tiene que existir un balance entre esto, ¿no? Sí. Porque la abstinencia del contacto social pues puede derivar a otras complicaciones también, ¿no? De hecho es parte importante para el ser humano porque somos seres sociales el tener que interactuar con otros individuos, de hecho, para poder mejorar nuestro desarrollo personal, ¿no? Sí, de hecho algo que disfrutaba mucho cuando hacía home office, porque en mi trabajo puedo tomar home office una vez al mes. Entonces algo que me encantaba era ir a un café a trabajar. Y bueno, volviendo al tema, ¿tú tienes ansiedad? Bueno, en mi caso en particular, yo no puedo decir que tengo ansiedad. Sin embargo, este tipo de trastornos no únicamente ocurren pues de manera prolongada, ¿no? Crónica, sino que eventualmente todas las personas podemos llegar a pasar por una situación de ansiedad, ¿no? Y una de las cosas que me causan a mí muchísima ansiedad es la toma de decisiones, precisamente por el hecho de que las decisiones pues te generan mucho conflicto en estás tomando la decisión correcta, va a pasar algo bueno, va a pasar algo malo, sobre todo al momento de tener que decidir y que sé que esta decisión va a afectar a otras personas. Por lo general, cuando sé que me va a afectar únicamente a mí, no tengo muchos problemas porque yo ya sé que voy a poder lidiar con ello. Pero cuando sé que otras personas van a estar involucradas y pueden llegar a verse afectadas por esta decisión, como por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a comer más al rato? Y yo tengo que tomar la decisión. A lo mejor digo, no, pues tal vez unas hamburguesas. Y quién sabe, o sea, si todo el mundo vaya a tener ganas de hamburguesas, tal vez a las hamburguesas que fuimos no les va a gustar a todos, o tal vez haya alguna otra persona que le ofenda el hecho de que comamos hamburguesas, ¿no? Entonces, esa clase de decisiones se vuelven muy complicadas para mí y sí me generan cierto nivel de ansiedad, pero es un nivel de ansiedad focalizado, pues es en el momento en el que está ocurriendo y una vez que pasa esa situación ya lo puedo superar, pues ya puedo continuar con mi vida normal. Que algo nos pasó, ¿no? ¿Alguna vez? Sí, prácticamente estoy como haciendo una referencia a una situación que ocurrió. Cuéntanos, Lalis. En una ocasión estábamos unos amigos en la Lucero, íbamos todos juntos en un carro y estábamos viendo qué comer, pero no sabíamos qué comer, entonces todos entramos en pánico al mismo tiempo de ¿y qué comemos? Y pasábamos un lugar y para todo esto, los tres, creo yo que los tres tenemos ansiedad, o al menos en ese momento ya nos estamos volviendo locos dentro del carro. Sí, estábamos todos paniqueados porque no sabíamos qué hacer, qué comemos, y si uno elige algo que los demás no quieren. Y al final la decisión que tomamos pues fue una decisión
Pues no, la mejor que digamos. Digo, en el momento para nosotros tres, pues sí nos convino, ¿no? Pero las consecuencias que nos trajeron posterior, no fue tan divertido que digamos. Bueno, sí fue, divertido fue, pero hubo consecuencias. No, Entonces, no quiero saber las consecuencias. bueno, Lucero, entonces, cuéntanos cómo te ha afectado la ansiedad a nivel familiar. ¿En qué me ha afectado a nivel familiar? La verdad es que no me llega a mi mente algo en específico, como alguna experiencia que yo pueda contar, pero sí puedo decir que sí me ha afectado, que yo he estado muy a la defensiva con alguien de mi familia. O sea, sí me ha llegado a pasar que hay situaciones que no sabes o no las puedes controlar, pues, y que tú no tener el control de eso como que te hace estar a la defensiva, ¿no? Algo que yo me he dado cuenta en el transcurso de la terapia, digamos, es que ahorita ya puedo detectar como, o sea, no soy psicóloga, ¿no? Pero puedo detectar más o menos como el cierto comportamiento que tienen, por ejemplo, Que si, pertenecen a la ansiedad, por sí, ejemplo. sí, por esto, ¿no? De que siempre estás a la defensiva y nunca descansas, siempre estás cansado por todo esto que traes en tu mente y no lo sueltas, pues. Y estás sobrepensando las cosas. Yo sí puedo decir que como que ya lo comprendo más. Y yo, si algo me ha servido, pues esto de la terapia es darme cuenta cuando yo estoy como Sufriendo un ataque. sufriendo un ataque, cuando yo puedo pues calmarme, ¿no? O sea, cuando hay una discusión o algo que yo no tengo como pues el control, ¿no? Yo ahí ya digo, no. O Como que ya sea, puedes identificar cuando es un ataque de ansiedad, pues y ya decir, ok, ya estoy un poco más consciente de que si yo me sí, empiezo a comportar de esta manera, lo más probable es que sea derivado de la ansiedad. sí. Y eso me ha ayudado mucho a mí ahora, ¿no? Con esto de la familia. Pues sí, yo creo que es muy importante eso de no tomarse a la ligera la estabilidad mental de las personas, ¿no? Sobre Ujú, todo dentro de la familia, ¿no? sí, Como lo mencionamos al principio, casi es un tema tabú decir que uno puede llegar a necesitar terapia, por ejemplo, ante ciertas situaciones. Y muchas veces son comportamientos que realmente afectan a nuestro día a día, pues, y que se pudieran, si bien no así como, mira, es como una solución mágica ir a terapia, sí puede ayudar a ir mejorando poco a poco o al menos a que ya estés más consciente de la situación y puedas tomar ciertas decisiones que ayuden a esto, pues. sí. A mí eso me llegó a pasar, de hecho, en mi casa con mi familia, que yo si tenía un ataque que en ese momento, en ese entonces yo no sabía que era un ataque, yo me encerraba. O sea, yo creo que es común, bueno, al menos no sé qué tan común sea. Es de más común de lo que parece, o sea, Pero como que no quieres que nadie pues te vea, ¿no? Digo, eso no tiene nada que ver con la ansiedad, es más como personal, como el no querer, demostrar emociones. sí, O sentimientos y debilidades. Eso es de lo peor, que nos han educado de tal manera en que demostrar las emociones y los sentimientos es algo que no debes de hacer. Y es de las cosas que más nos pueden llegar a afectar y que sí, nos pueden generar esta clase de trastornos. sí, Entonces imagínense un niño chiquito que lo primero que te dicen es ¿por qué estás llorando? O no llores, o si te ven llorando te pegan más. Entonces lo primero que haces es tratar de ocultar tus emociones y esto va generando que el niño empiece a hacerse estos miedos inexistentes de, híjole, no sé, si hago tal cosa, a lo mejor mi mamá se enoja o mi papá se enoja y me pegan. Y entonces empiezan a darle vuelo a la imaginación. Imagínense un niño que tiene la imaginación como a tope de la creatividad y sí. empieza a darle vuelo a todas las ideas que se le pueden ocurrir. Y ahí empieza a generarse, o puede llegar a empezar a generarse el trastorno de la ansiedad. Oh. Sí, 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 totalmente. Bueno, ¿y alguna experiencia, además de lo familiar, que hayas o te hayas dado cuenta de que también te está afectando por el lado laboral? Sí. Yo creo que siempre me afectó
a nivel laboral, o sea, desde que yo entré a trabajar, siento que yo, pues como ya traía esto, pero uno no sabe, pues, si no vas a terapia nunca vas a saber si lo tienes o no. Y algo que a mí me pasaba, por ejemplo, en mi primer trabajo, y me pasó en el segundo y así, era eso mismo. Si me daba un ataque con mi familia, me pasaba en el trabajo. Si yo llegaba a tener un ataque en el trabajo, yo me iba, me encerraba en el baño, me ponía a llorar y me esperaba calmarme. ¿Cómo? No sé. Y cómo rayos seguía trabajando, tampoco sé. Pero eso me pasaba. Yo no sé si alguien del trabajo se habrá dado cuenta o no, no, pero sí me pasaba mucho. Y algo que me afectaba mucho, mucho en cuestión laboral es que incluso me afectó hoy, lo puedo decir, es que te cansas. O sea, de verdad es muy cansado tener el sentido de alerta todo el tiempo activado. Te gastas recursos pues de tu cuerpo, de tu mente, que no los necesitas en ese momento. O sea, no los necesitas para estar trabajando, para estar diseñando un post. O sea, El, 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 ¿no? el instinto de supervivencia activado inmediatamente para poder hacer un post. Un post de Facebook, unas historias. Ajá, o sea, es como se creaba un problema en tu cabeza que no tenía sentido, pues. Entonces, o sea, todos los días estar sobrepensando las cosas cuando es algo tan sencillo. Y me afectaba mucho en el hecho de que hay veces que como estás tan cansado y tienes, o sea, te da un sueño horrible. Cuando ya tu nivel de alerta ya está como, ay, ya estoy bien cansado porque cuántos recursos no sé, pues te da sueño. Y eso te hace, digamos, ser más lento, ¿no? En tu proceso de trabajo, ¿no? Digo esto porque yo me considero alguien pues rápida, al momento pues de diseñar, pues como que uno va agarrando experiencia y todo bien, ya le mueves, ya le sabes, ya hasta lo puedes hacer con los ojos cerrados, ¿no es cierto? Automático. En automático, pero en esos momentos, en esos días realmente, o sea, tardas el doble o el triple en hacer cualquier actividad, o sea, no nomás en el diseño, pues, pero sí me llegó a afectar en ese aspecto. Y sí, alguna vez es como que te preguntan, ¿no? Oye, ¿por qué hoy estás más lenta? Y pues uno que dice, o sea, ¿qué puedes decir? Al menos yo pensaba eso, ¿no? Yo sé que cada vez este tema es como más abierto y yo sé que al menos con la gente que he trabajado es muy comprensible. Y obviamente de un tiempo para acá se me quitó como digamos la vergüenza de decir, es que ¿sabes qué? Tuve un ataque o ¿sabes qué? Me pasó esto, me he sentido así y pues no voy a estar o no voy a rendir de la misma manera. Eso me pasó hoy, como que hoy me desperté muy mal, no sé si sea el calor, porque hoy empezó a hacer mucho calor. De alguna manera a mí el calor y yo no nos llevamos. Por eso me gusta más el invierno. Pero sí, amanecí como, o sea, desde que me desperté yo amanecí mal. No digo que me haya dado un ataque, no digo que, ¿sabes? No, pero sí, como que desde el principio ya sentía que algo no estaba bien. Y se reflejó, digamos, un poco en mi trabajo, ¿no? Que tuve unas fallas ahí con un programa y todo, pero al final o sea, no es como que haya resuelto, pero lo pude manejar. Ya para terminar, yo estaba súper cansada. Yo creo que, digo, entre muchas cosas, ¿no? Cuando me salí de mi primer trabajo, yo creo que esa fue la causa. Porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Y lo voy a seguir repitiendo mucho. Es que uno no sabe, pues. Uno no sabe, no se da cuenta. Obviamente hubo muchos factores que uno dice, pues, ya me toca moverme, ya me toca, pues, partir. Sí. Pero sí, yo creo que el factor más grande era ese. Yo creo que no puedo decir que todos los días me daba un ataque, pero sí era muy seguido.
muy seguido, pero yo en ese momento pues yo no lo identificaba como un ataque de ansiedad. Yo pensaba, vuelvo a decir, que yo era así, que era algo mío, que era algo, pues sí, Un que yo era así, comportamiento pues, normal que es de parte tu de mi vida. personalidad, ¿no? Hace poco estaba hablando con una amiga sobre así de que, ¿cómo te has sentido hoy? Las cosas que nos ha pasado, ¿no? Sobre todo, pues con esto del encierro. Como que me comentó que se había sentido pues mal y pues yo también le decía, ay, sí, yo también, como que ya me está pegando esto, ¿no? Y me comentó así como, a mí lo que me da cosa es pues mi novia, porque pues, bueno, a mí también me da cosa Luis, que tenga que aguantar hasta cierto punto pues estos ataques, ¿no? Es muy complicado y es muy difícil, tanto para uno que lo sufre como para él que lo sufre también, pero desde el otro lado, ¿no? Y bueno, me comentó algo que me gustó mucho y lo voy a leer. Espero que no se enoje. No voy a decir su nombre, pero me dijo, supongo que es porque nos ven por quien somos realmente. Digo, también hay que aceptarlo, es parte de nosotros, la ansiedad, pero no es lo que nos define. Y yo considero que esto tiene mucha razón, porque no es algo que nos define, no es parte de nuestra personalidad. Yo recuerdo que cuando recién como que ya me estaba dando cuenta que algo pues estaba mal en mí, ¿no? Yo lo primero que notaba es que yo no soy así, decía, es que esta no soy yo, no es mi personalidad. Para mí mi persona es como alguien muy alegre, positivo, como todo esto se estaba volviendo cada vez más seguido y como más insoportable. Yo decía, es que yo no era así, yo no soy así. O sea, ¿qué está pasando? O sea, de pasar al yo soy así, como que ya después te pones a pensar, pero es que, o sea, en las situaciones en las que tú no estás con esto, ¿no? Digamos, el sentido de alerta activado. ¿Por qué rayos no puedo disfrutar el momento? ¿Por qué no? ¿Por qué todo el tiempo estoy en este mood de enojo? Entonces, yo le doy toda la razón. Yo creo que la ansiedad la ansiedad, la depresión, todo esto no nos define como persona. No es parte de nuestra personalidad. Es algo que tenemos que, como digamos, aprender a convivir, pero no es esto, no lo es todo, no debería serlo todo. Híjole, o sea, tocaste un tema muy complicado, muy difícil. Es algo que se tiene que ver desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista de personas de terceros y desde el punto de vista de la persona que padece este trastorno, porque vamos a ser completamente sinceros aquí con este tema. Convivir con una persona que padece de ansiedad y sobre todo de un nivel ya muy elevado de ansiedad es muy cansado, es bastante cansado. Una persona que tiene un ataque de ansiedad ya grave, en el momento que esté sufriendo el ataque, no va a recibir no va a escuchar nada, ni No, absolutamente nada. Pues por más que tú te esfuerces en tratar de hacerle consciente de que, oye, entrar en ajá, razón. entrar en razón exactamente, todo está bien, no pasa nada, igual a lo mejor y no va a suceder absolutamente nada de lo que tú estás pensando, pero ya la persona cuando está en el ataque no es para nada racional y No, puede ir escalando esto y la persona se puede ir poniendo cada vez más agresiva y más agresiva. ¿Por qué? Pues como lo habíamos mencionado al principio, es un miedo, se activa el instinto del miedo y esta persona está dispuesta a atacar, pues, o está dispuesta a huir, entonces está buscando refugio mientras al mismo tiempo está explotando, pues, entonces no va a reaccionar bien ni siquiera los más cercanos a esta persona, pues. ¿Y qué se puede hacer aquí al respecto? Las personas no estamos capacitadas
Y no es que todo el mundo debe estar capacitado para esto, pues, pero no todo el mundo está consciente de que es un ataque de ansiedad, por ejemplo. Ajá, No todos lo pueden identificar y eso hacer a que, mira, se está poniendo como loca esta persona, pues yo me voy a empezar a enojar también y lo empiezas a atacar sí, más y tú te empiezas a poner más agresivo porque no puedes controlar a esa persona. Entonces, ¿qué haces ahí al respecto? Y una persona que sí está consciente y ya es capaz de identificar un ataque de ansiedad, pero a su vez siente así esa impotencia de no puedo hacer nada o va a ser muy complicado en que yo realmente pueda aportar a calmar esta situación en este momento. Lo mejor que puedo hacer es alejarme de, tal vez de la persona, darle su espacio, pero también tú vas a ponerte a pensar ahí al respecto de si me alejo también se va a sentir incómoda esta persona porque va a sentir que su comportamiento está alejando a sus cercanos, pues, y no sí, puede reaccionar. Entonces, no los puedes culpar, no te puedes culpar, y es algo que se empieza a volver sumamente complicado, y de ahí es la importancia de que la gente entienda de que esto no debería ser un tema tabú, y esto pudiera ayudar a identificar este problema. No me gusta decirle problema porque no quiero decir que la gente que tiene este trastorno son un problema, pues, pero sí ayudaría a identificar a la gente que está padeciendo esto, a identificarlo en etapas más tempranas de su vida. Porque aquí viene uno de los principales errores que comete la gente más grande. Y es decir, es que yo ya soy así, yo no voy a cambiar. ujú, Y eso es una mentira en todo su esplendor. Mas, sí, sin embargo, la parte de verdad es que entre más grandes nos vamos haciendo, más responsabilidades tenemos. Y que sí, tengamos más responsabilidades se vuelve más complicado que nosotros podamos atender aspectos personales, como en este caso un ataque de ansiedad. Entonces, en lo que tú estás queriendo pagar las cuentas, en lo que tú estás queriendo cumplir con tu trabajo, cumplir con tu familia, cumplir con todos los círculos que están a tu alrededor, no te queda suficiente tiempo para atenderte a ti mismo, y eso hace que se vuelva cada vez más complicado que uno mismo pueda darse esa atención, pues, y pueda atenderse eso. Entonces, que una persona más grande con más responsabilidades va a batallar más para poder resolver esta situación, eso es un hecho, sí. pero de que es imposible, no podemos decir que es imposible. Más sin embargo, pues tampoco podemos decir que es así como una fórmula mágica que te va a curar y ya, o sea, Sí, simple y sencillamente va. De entrada, la primera etapa y como el paso fundamental es hacerte consciente de que tal vez pudieras estar sufriendo un trastorno y que eso no te quita calidad de persona, pero ajá, al menos te ayuda a que cuando ya estés empezando a entrar en uno de estos ataques, ya digas, quizás ahorita en este momento es la ansiedad la que está hablando por mí. Y tal vez yo mismo en este momento no voy a poder responder porque la ansiedad está hablando por mí, pero yo ya sé que es la ansiedad y voy sí, a buscar la manera en algún punto del ataque tratar de empezar a apaciguar un poco más el ataque. sí. Fíjate que algo que me pasó o que nos pasó a ti y a mí cuando ya, pues cuando ya, no recuerdo si ya, yo creo que sí, ya había ido como a pocas sesiones, digamos, de terapia, no recuerdo la verdad. Yo creo que sí, porque yo no identificaba como los ataques, ¿no? Y algo que me pasó, es que no recuerdo muy bien como la situación, o sea, el conflicto, digamos, pero yo me acuerdo que fui contigo y te empecé a reclamar, de la nada, así. Te empecé a reclamar y me decías, no, es que esto, y te sacaba otra cosa, y tú como que me respondías, y luego íbamos subiendo y subiendo de nivel, hasta que me dijiste, ¿sabes qué? Ya no te voy a decir nada. Así me dijiste. Porque ahorita la que está hablando no eres tú. Y eso me cayó así como a la torre. O sea, sí es cierto. Pero en ese momento yo dije, ¿cómo que no soy yo? Y bueno, o sea, como que te quise seguir reclamando, pero como que caí en cuenta de la situación y me fui calmando y pues ya como que terminamos esa discusión que no debía de haber pasado nunca en la vida y me acuerdo mucho de eso, pues, con lo que mencionaste. Sí, ese pudiera ser uno de los pasos para identificar que, que eres una persona ansiosa, que antes de culpar a la ansiedad y antes de entender que lo más probable es que la mayoría de los problemas que tenemos
nosotros somos los actores principales y tenemos que buscar una manera de solucionarlos, empiezas a culpar a los demás y no entres en razón de que, o siempre vas a buscar una manera de cómo culpar a los demás. Por ejemplo, no sé, una situación entre amigos, digamos. Un amigo es consciente de una situación de otro amigo y este amigo pues derivado de esta situación sufre un problema y luego va directamente con el otro amigo y le empieza a decir, es que tú me pudiste haber recordado. A lo mejor sí, el amigo sí le pudo haber recordado tal situación, pero no era su responsabilidad, sino que es responsabilidad de uno mismo. Pero tú te vas a enfocar más en ver cómo fue culpa del otro, pues fue culpa del amigo por no recordarte. Es que si tú sabías de esto, ¿por qué no me dijiste antes? Y el amigo, ajá, y el amigo pues a lo mejor sí, como les digo, sí lo pudo haber dicho, pero no es su responsabilidad, es de uno. Y si te responde una cosa, tú le vas a buscar de qué otra manera hacerlo a él el culpable y buscar, o sea, todos los factores que puedan derivar a los demás o el entorno, a que el entorno fue el culpable y no uno mismo. Pero va a ser así como una manera muy meticulosa en la que vas a estar buscando cómo cualquier factor pudo haber sido el culpable sin ser uno mismo. Sinceramente yo a eso como que no le encuentro explicación, ¿sabes? Como, no sé si es la parte de atacar o huir, que estás huyendo, digamos, de cierta responsabilidad, ¿no? Como para que no me culpen a uno mismo, ¿no? Ajá. Pero sinceramente como que eso me lo acabo de sacar y realmente no sé cómo justificar eso, porque sí me pasa y me pasa mucho a mí esa parte, que empiezas a culpar al otro, o sea, así sin más ni más, como que sinceramente no sé cómo justificar eso, porque yo sé que no soy la única persona a la que le pasa, ¿no? Nunca me lo he cuestionado, pues. Sí, es una buena pregunta y ¿cuál es el motivo? Y quizás hay algún estudio que trate de relacionarlo, pero sin dar así como una respuesta concreta. Uh-huh. Quién sabe, o sea, en realidad la mente es una de las cosas más complicadas que explicar de la humanidad, que Sí. hasta la fecha ninguna ciencia ha podido dar una respuesta concreta y quizás a nuestros tiempos no nos vaya a llegar a tocar escuchar alguna respuesta concreta sobre cómo funciona la mente, pues es Sí. todo un misterio. Pero, pero bueno, o sea, así como lo mencionas, quizás la ansiedad empieza a derivar a otras condiciones aparte de la ansiedad. A ti, por ejemplo, ¿qué más te ha afectado a ti la ansiedad? O sea, si empieza así como a atacar directamente o a tener conflicto con tus diferentes núcleos Uh-huh. donde tú te desarrollas, pues eso no debe ser nada agradable. No. Entonces, no sé, por ejemplo, en tu caso, Lucero, creo que al principio cuando tú empezaste a ir a terapia, no ibas por la ansiedad, No. ibas más porque es un cuadro de depresión. De depresión, sí. Eh, ay, obviamente de manera personal, pues afecta demasiado. Te afecta en todo. Es que no puedo decirte, es que es más aquí que acá, sino que es en todo, o sea, es en tus pensamientos, es en tu cuerpo, o sea, tanto mental como físicamente te va jodiendo de una manera, o sea, ay, no sé cómo explicarlo, pero es lo mismo que había comentado. Como estás pensando tanto y estás dándole vueltas y estás a la defensiva y estás, o sea, nunca hay descanso, nunca. Entonces, tu cuerpo se empieza a cansar. ¿Y qué pasa? Pues te da mucho sueño, pero no puedes dormir. Y como no puedes dormir, no descansas. Entonces te la vives cansado. O sea, no te da ganas de nada, pues. Y tal vez, o sea, yo no soy psicóloga, lo vuelvo a decir, pero pues una cosa lleva a la otra, ¿no? Como estás tan cansado, sientes que no eres suficiente, sientes que no la vas a hacer, que nomás la vida no quiere, o el universo, ¿no? No quiere que avances. Pues obviamente te va a generar esto que dices
el cuadro depresivo. Y bueno, antes de ir a terapia yo decidí ir a, a terapia por ese mismo como cuadro depresivo. Pero antes de, o sea, de decir, ay, es que tengo depresión o algo así, me acuerdo que me pasó, bueno, los dos, ¿verdad? Que estábamos en el carro. Creo que no había pagado la renta en ese momento. Creo que estaba esperando como a completarme y así. Y Luis me dijo así como, oye, llámale a la señora porque, pues para avisarle, ¿no? Y hay dos cosas en esta situación. El hecho como que del dinero, o sea, el tema del dinero y de deudas y todo esto, como que era algo que me afectaba mucho. Antes de ir a terapia, me refiero. Era algo que no podía ni hablar sobre eso. La Lucero enloquecía por completo. Decías dinero y deuda era el equivalente a agarrar así como, no sé, eh, agarrar un encendedor acá y es unos barriles ya todos llenos de aceite y de pólvora y nomás decir, a ver qué pasa si lo aviento allá adentro y pum, pues explotaba. Sí. Inmediatamente, no era así como, y no era racional, ajá, en ese momento, o sea, no había alma que me detuviera. Era una cosa terrible. Sí, entonces, eso es una. Y la otra es hablar por teléfono, que hasta la fecha yo creo que me causa mucho conflicto. Me causa mucha ansiedad, puedo decirlo. Odia hablar por teléfono. Sigue teniendo una reacción similar por el teléfono todavía. Sí, en cuestión o sea, en esa cuestión no puedo decir, he mejorado o algo así, porque no. Lucero, puedes pedir las pizzas y no, o sea. No sé por qué, pero bueno, el caso es que pasaron esas dos cosas, ¿no? Háblale y dinero. Y luego, es que no me acuerdo muy bien, pero creo que me completé con la tarjeta de crédito, pero la saqué dinero de ahí, entonces me iban a cobrar como intereses por sacar dinero de la tarjeta o algo así. Como 10 pesos de interés. No fueron 10 pesos. Eran como 90 pesos de interés. Eran lo mucho. 200 pesos. 15 pesos de interés. No, pero bueno, la neta a mí me puso muy mal. O sea, nomás el hecho de saber que eso me iba a generar como un cargo más, digamos. O sea, no, me perdió Luis y me puse muy mal y pasó lo mismo, ¿no? Como que este ciclo que nunca termina de reclamarle por algo que pues que se resuelve en nada, pues, o sea, realmente es un problema. Realmente eran como, entre comillas, problemas, pero que se pueden solucionar, pues no es que no tengan solución, no sé. O sea, de verdad no sé explicar como muy bien esto. Pues son como situaciones muy cotidianas con las que lidiamos día a día normalmente. Sí. Y no es como de que tu vida vaya a terminar en ese momento o como que no vayas a tener una solución pronta al respecto. Pero pues bueno, ¿verdad? Y yo en ese momento, es que es muy difícil contar esto, pero ni modo, ya estoy aquí y ya estoy en esta y ya me metí en este barco. Pero sí me dio un ataque de ansiedad adentro del carro. Lo peor del mundo, así. Y recuerdo que... no, es que me da mucha vergüenza y me da así, pero bueno. Sin pena, Lucero. Aquí no hay lo que pasó fue que pues empecé a gritar. No de que gritarle a Luis, sino como de gritar, porque yo escuchaba su voz y la escuchaba muy fuerte y escuchaba como si me estuviera, o al menos esa sensación tenía, ¿no? De regaño, ¿no? Entonces yo empecé así como ya, o sea, basta, ¿sabes? Como ya no quiero escuchar nada, ya, nada. Y yo recuerdo que pues me pasó eso, que empecé a gritar y luego empecé a llorar
y luego me quería salir del carro. Entonces fue una experiencia fea. O sea, de verdad fue algo que no, que qué bueno que fui a terapia, porque, porque no quisiera que me volviera a pasar, la verdad. Y no, y si alguien me está escuchando y alguien ha pasado por esto mismo y no saben qué es, pues yo sí les aconsejo que aunque sea tengan esa duda, vayan a terapia. O sea, vayan, chéquense, no pasa nada, los psicólogos no muerden, los psicólogos no van a ir con otra persona a contarles sus vivencias, pero sí, o sea, fue algo que me despertó como ya el querer ir a terapia. Y la segunda, esto fue ya después de lo que pasó en el carro. La segunda, el segundo ataque, digamos, que ya fue el último y que al día siguiente me hizo llamar al psicólogo, fue... es que está muy difícil hablar de esto, pero bueno, ya como dije, ya estoy en esta. Sinceramente, o sea, el problema, no había problema. O sea, de verdad no había nada. Y yo sola me generé un problema que no había. Entonces, fue por lo mismo, fue por dinero, me acuerdo. Pero esta vez, digamos que fue algo ya combinado con la depresión. Lo voy a decir tal cual. Fue entre un ataque de ansiedad y pues no sé cómo llamarlo a esto. Porque nos ataque, ¿no? La depresión. O sea, fue entre el ataque de ansiedad y fue entre ya pensamientos depresivos, ¿no? Entonces, o sea, me fui, me perdí. Pues Luis estaba ahí, pobrecito. A Luis siempre le tocan las malas experiencias. De todo. Ay, bueno, Pregúntenme cómo inició el año. Está muy interesante la historia. sí, que eso me causa ansiedad, la verdad, pero bueno. Bueno, también era por dinero, y con estos pensamientos, ¿no? Y mi pensamiento era como, es que no soy buena para lo que hago. Y luego escaló es que nunca voy a salir de esta, nunca voy a avanzar, nunca no sé, pues, como vuelvo a decir, el dinero, pues, es algo pues, que me afectaba. Ahorita ya lo controlo mejor, yo creo que ya no es tan intenso, ¿no? Pero sí, en ese momento sí sentía como que no avanzaba en la cuestión económica, no avanzaba en la cuestión personal, no, en mi mente, ¿no? Yo decía, es que no soy feliz, es que, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Para qué seguir? O sea, fue un pensamiento muy fuerte y pues, me, me es difícil contar esto porque, pues es difícil en general. Eh, pero fue ese pensamiento el que me hizo pues ir a terapia, ¿no? Como el hecho de pensar que yo no iba a tener un futuro, que para qué seguir si de todas formas no iba a tener un futuro. Y Luis estaba ahí, o sea, y todos esos pensamientos, más el ataque de ansiedad que yo ya les mencioné cómo es, que es entre gritos, entre lágrimas, entre muchas cosas. Pues, pues fue muy difícil. Fue muy difícil darme cuenta de lo que estaba diciendo. Pues al final comprendí por las palabras de Luis. Me ayudaron mucho en ese momento a calmarme, la verdad. Y algo que recuerdo mucho de ese momento es el Luis diciéndome, mira Lucero,
mientras tengas internet, puedas ver Netflix y tomarte un chocomilk, estás bien. O sea, creo que estás bien, lo estás haciendo bien. Mira tu casa y date cuenta de todo lo que has hecho. Los muebles que has comprado, las cosas que tienes. O sea, realmente no vives mal. Y como que ahí yo, pues, no es como que regresé de sopetón, pero, pero me fui calmando. La verdad es que esas palabras me hicieron regresar un poco a mi realidad. Sí, pues no es que la Lucero viva en la opulencia, ¿no? Pero definitivamente no estaba en una situación de pobreza extrema, digamos. Es triste mencionarlo, pues, pero sí hay personas que, pues, digamos, no pueden gozar de esas comodidades, pues. Sí. No van a llegar a sus casas y van a poder prender la televisión, con su internet poder utilizar Netflix, entre otras comodidades, pues. Y si la Lucero tenía acceso a esas comodidades y prácticamente ella sola ha podido ir adquiriendo esa clase de comodidades, entonces no está mal, pues económicamente no está tan mal. A lo mejor sí no sentía así como la libertad financiera de poder pagarse, no sé, unas vacaciones en otro país o comprar así Ah, como todos los electrónicos que quisiera, ¿no? Pero al menos no estaba así en el hoyo tampoco, digamos. Entonces sí fue un ataque muy fuerte ese y es muy complicado, no sabes cómo lidiarlo, como les decía, no sabes qué decir, no puedes llegar y decirle, hey, todo está bien porque no mágicamente se va a poner bien y ya, oye, ya ponte no, feliz y eso jamás va a suceder, nunca no. vas a... Ay, no, los que dicen, Ajá. ánimo. Horror, o sea, que lleguen y te digan ánimo, lo vas a superar. Sí, ánimo y sí lo vas a superar, pero en En ese ese momento momento no va a no. servir absolutamente de nada. Es muy complicado, es difícil, no sabes qué hacer. Existen métodos que ayudan a tratar de pues calmar a una persona que está teniendo un ataque de ansiedad. No todos los métodos van a funcionar, no a todas las personas le van a funcionar los mismos métodos, pero es muy difícil. Sí, pues sí. O sea, sí me imagino que es muy Ajá. difícil Y va a de ser tu aún lado. más difícil, va a ser aún más difícil de tu lado, de la persona que está teniendo un ataque de ansiedad o que sufre de Sí, ansiedad, si esta persona no recibe el apoyo y la empatía de la gente que lo rodea. sí, sí, Entonces, definitivamente. alejarte tampoco es la solución, Mm-mm. jamás lo va a ser. No, pero bueno, sí, sí, esta plática te hizo darte cuenta de que a lo mejor tienes algún detallito por ahí, alguna crisis que hayas sufrido, pues te recomendamos ir a terapia. Sí es, chavos, no tengan miedo a expresar sus emociones, sus sentimientos. Si sienten que no con cualquier persona lo pueden hablar, al menos alguien va a estar ahí para escucharlos. O pues siempre va a estar la ayuda profesional, pero si antes de animarse a adquirir ayuda profesional, medítenlo con ustedes mismos. Si no están o no estamos nosotros tranquilos primero con nuestra persona, jamás vamos a poder estar tranquilos con otras personas. No puedes Exacto, ofrecerle a alguien lo que tú sí, no tienes. Yo creo que eso es muy importante, que aprendamos a, más que nada, ser empáticos, no tener miedo a expresar nuestras emociones, no tener miedo a apoyar a los demás ajá, ante sus condiciones. Pero sí. Sí, ha sido un tema muy difícil. Ah, algo que les quería comentar es que si en estos momentos de encierro tienes un poco de ansiedad o sientes que vas para allá, yo recomiendo mucho meditar y hacer yoga. ¿Qué digo? Es algo que a mí me ha servido, la verdad. Digo, de tener esos ataques tan intensos, la verdad es que cuando yo ya estoy sintiendo ese nivel de ansiedad, me veo el mismo video de yoga, pero es un video que me ha servido mucho y que me ha ayudado a dormir. Y se lo he pasado a miles de amigos que digo, pocos lo han hecho y me han dicho que se han sentido mejor con eso. Yo creo que lo voy a dejar en la descripción de YouTube para que lo chequen y si
y si lo quieren hacer, si lo consideran, pues ahí va a estar. Muy bien, Lucero. Pues ya para terminar y concluir, chicos, no caigan en el engaño de las soluciones y las satisfacciones inmediatas, es lo peor que pueden llegar a ser, porque toda esta clase de situaciones nos pueden derivar, por ejemplo, a caer en adicciones, a caer en el alcoholismo, en el cigarro, entre otras cosas, ¿no? Entonces, nunca busquen las soluciones inmediatas. Todo esto siempre va a implicar un proceso bastante largo, pero es un proceso que se puede seguir y va a ser pues prácticamente prueba y error. No a todo el mundo le va a funcionar lo mismo, pero siempre van a poder encontrar algo que les pueda llegar a funcionar a ustedes en algún nivel. Bueno, esperemos que que de algo les haya podido ayudar a alguien, y si se llegaron a sentir identificados con alguna de estas situaciones, es totalmente normal que nos podamos llegar a sentir de diferentes formas. A veces vamos a estar más felices, a veces no vamos a estar tan felices, pero pues son los tiempos actuales, no hay por qué sentirnos tan mal de todo esto. Entonces siempre van a poder encontrar una solución, y lo más importante es que aprendan a identificarlo, ¿okay? Y estar conscientes de ello. Y pues ya nada más para darle conclusión a esto, cerrar el podcast, vamos a sacar el siguiente tema. Lucero, te va a tocar agarrar aquí el papelito. Sí, voy a sacar el papelito, pero la verdad es que a mí me gustaría hablar de Star Wars. Ya, directamente, al grano. No sé, el siguiente capítulo se va a tratar de Star Wars. No, porque esto sí era algo que quería comentarlo contigo. Si hablamos ya de Star Wars o nos esperamos al último capítulo de Clone Wars y para comentar ya como todo. Para nada, no, al último capítulo de Clone Wars. Okay, saca un papelito. Entonces voy a sacar un papelito y ya lo saqué. Y nos tocó un buen capítulo. A ver, dilo. El de referencias. Mi tema favorito. Muy referencias bien. Pues en el cine o en... ¿Cómo se llama todo esto? Podemos decir que es como la inspiración que tienen los autores, creadores, desarrolladores de contenido. Mira, referencias que existen de ciertos... de diferentes obras que hay en el anime, en las películas, como algunas películas son influenciadas por ciertos animes son influenciados por ciertas caricaturas. No tiene ni idea de lo emocionado que se ve en este momento. Imagínense todo el mundo que dice, ay, a mí no me gustan las películas chinas, y sus películas occidentales están llenas de referencias de estas películas chinas. Entonces es un tema muy divertido y muy interesante, así que los esperamos en el siguiente capítulo. Dale, bye. Dale, bye.